Antes de que borren este video, necesitas escuchar esto ahora. Algo sucedió en Roma y no estaba en los planes. Una escena inesperada, una ruptura del protocolo, un silencio que habló más fuerte que cualquier discurso. El nuevo Papa, León XIV, hizo lo impensable y el mundo está intentando entenderlo. Dale like si este mensaje te confronta. Suscríbete si deseas caminar más profundamente en la fe. El día apenas despertaba. La luz dorada se filtraba por las altas ventanas del palacio, apostólico como una oración silenciosa, acariciando el suelo con una delicadeza sagrada. Roma despertaba despacio. Los sonidos tímidos de la ciudad, risas de niños a lo lejos, palomas bajo las arcadas de la plaza de San Pedro, la brisa moviendo las cortinas como si los ángeles respiraran. En la penumbra de sus aposentos, el Papa León XIV permanecía en silencio, con la mirada fija en la plaza. 6 días habían pasado desde su elección. El mundo aún se acostumbraba a la idea de un pontífice americano, callado, sin adornos. Pero detrás de la humildad había una llama, y esa mañana ardería con fuerza. El asistente Antonio, joven y aún nervioso, rompió el silencio. «Santidad, el coche está listo. La visita al Hospital Infantil Bambino Jesús comienza a las 10». León se giró, con una leve sonrisa en los labios. Tomó el diario de cuero de las manos de Antonio y lo hojeó como quien lee un libro ya demasiado conocido. Cada compromiso milimétricamente organizado, pero su mirada estaba en otro lugar. «¿Cuánto se tarda caminando hasta el hospital?», preguntó suavemente. Antonio dudó. 10 minutos, quizás más, dependiendo del equipo. «Entonces hoy caminaré». El asistente se congeló. Pero la seguridad, el protocolo, Jesús caminaba. Fue todo lo que dijo, y fue suficiente para reescribir la agenda del cielo aquella mañana. 20 minutos después, sin escolta motorizada, sin trompetas, sin vestiduras ceremoniales, solo una túnica blanca y la faja roja que lo identificaba, el Papa León XIV salió por una entrada lateral. 2 miembros de la Guardia Suiza, vestidos de civil, lo acompañaban a distancia. La multitud, al verlo, se detuvo. Algunas monjas suspiraron. Niños señalaron. Turistas se miraban entre sí, sin saber si aquello era real. Pero no había cámaras oficiales, no hubo anuncio, solo era una caminata. Cada paso suyo era un gesto, cada mirada una oración viva. La ciudad lo observaba, pero él parecía ver algo más allá. Lo que ocurrió a continuación, nadie lo esperaba. Los guardias intercambiaban miradas discretas, inseguros, ante la firmeza serena del Papa. Uno de ellos sugirió: «Podemos regresar, Santidad. El coche está justo allí y la ruta segura ya está trazada». Pero León XIV no respondió. Sus ojos se habían fijado en algo al frente, algo fuera del itinerario, fuera de la lógica. Un grito rompió el murmullo de la plaza. «¡Ten piedad! ¡Ten piedad de mí!». Un lamento humano desgarrado que parecía haber atravesado los siglos. La voz venía de un hombre arrodillado junto a la acera, los brazos levantados al cielo, ropa hecha jirones, los ojos cerrados como quien intenta alcanzar a Dios con el alma. La multitud se alejaba de él como si fuera una piedra en medio del río. Ninguna mirada, ninguna palabra, solo prisa, indiferencia. 2 policías se acercaban. Uno hablaba por la radio, el otro ya le ordenaba al hombre que se callara. «Siempre es el mismo», murmuró un guardia. «Lleva meses apareciendo. Normalmente la policía local lo retira». El Papa escuchó, pero no se movió. El asistente susurró: «El coche está justo allí, Santidad. Podemos desviarnos y seguir». León XIV permaneció inmóvil, los ojos fijos en el hombre arrodillado. Entonces dio un paso al frente. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con voz firme y suave. El asistente abrió los ojos con asombro. «Santidad, recomendamos que no se acerque. Podría ser inestable». Los celulares se alzaron como armas invisibles. Las cámaras comenzaron a grabar. Un periodista local se aproximó. «Santo Padre, es peligroso». Pero León solo levantó la mano sin decir palabra. Sus ojos jamás dejaron al hombre arrodillado. «Pediste misericordia», dijo,
Estoy escuchando. El hombre dejó de balancearse. Lentamente abrió los ojos. Su expresión era de confusión, como si estuviera viendo una visión. ¿Tú eres el Papa? Soy. Mi nombre es León. ¿Y el tuyo? El hombre dudó. Su voz débil, casi un susurro. Me llaman Carlo. Carlo, repitió el Papa con ternura. Y ante las cámaras y la multitud, se arrodilló a su lado. La plaza enmudeció. Los turistas bajaron sus celulares. Las monjas se llevaron las manos al rostro. Y una periodista, Sofía, con el cabello recogido en un moño desordenado, presionó el botón de grabación con las manos temblorosas. Había venido a cubrir el turismo religioso, pero ahora veía algo que aún no lograba entender. Al ver al Papa arrodillado junto a un indigente, Roma pareció contener el aliento. No era teatro, no era publicidad, era el Evangelio en carne viva. Carlo permanecía inmóvil, sin saber si era real. ¿Me estás escuchando?, volvió a preguntar León. Estoy tratando de entender, murmuró Carlo. Nadie nunca me preguntó mi nombre, solo quieren que me vaya. Pero Dios te llama por tu nombre, respondió el Papa. Tú no eres un número, eres Carlo. Las palabras parecían resonar en cada piedra de la plaza. La multitud, antes solo espectadora, ahora era testigo. Que algo empezó a cambiar. Del otro lado, un niño tiró de la mano de su madre. Mamá, ¿por qué el Papa está con ese hombre? Tal vez porque está mostrando que nadie está demasiado lejos para ser amado. Mientras tanto, Antonio observaba con los ojos muy abiertos. Nunca había visto algo así. Ningún pontífice antes había roto el protocolo con tanta naturalidad. Y aún así, había autoridad en la sencillez de León. El Papa se sentó sobre las piedras, junto a Carlo. Cuéntame tu historia. Carlo dudó. Yo no sé por dónde empezar. Empieza donde duele, dijo León. Siempre es un buen lugar. Las lágrimas de Carlo comenzaron a caer. No de desesperación, sino de reconocimiento. Alguien, al fin, lo estaba escuchando. Habló de su esposa, María, de su hijo, Paulo, de la enfermedad, del hambre, de la desesperación que lo llevó al robo. Francesca, una mujer al fondo de la multitud, temblaba. Reconocía ese nombre. Carlo. Era el mismo hombre que había irrumpido en su tienda años atrás, el mismo que la había dejado traumatizada. No podía moverse, no podía odiar ni perdonar. Solo se quedó allí escuchando. Carlo continuaba. Lo perdí todo, mi familia, mi dignidad. Gritaba todos los días pidiendo a Dios, pero creía que él no me escuchaba. León, en silencio, solo lo escuchaba. Su rostro sereno, su mirada firme. Y aún así viniste aquí. Aún así sigues gritando. Eso es fe, Carlo. El tipo de fe que mueve el cielo. La plaza volvió a llenarse de murmullos, pero ahora no eran de burla ni de prisa. Eran oraciones silenciosas, corazones tocados por una escena que ningún guión humano se atrevería a escribir. Y lo que hizo el Papa después fue aún más inesperado. Se levantó, no para irse, sino para extender la mano. Ven conmigo, Carlo. El hombre dudó. Sus ojos muy abiertos no podían creerlo. ¿A dónde? A donde podamos hablar en paz, donde haya pan, silencio y escucha. La multitud abrió camino, no por orden, sino por reverencia. Antonio tragó saliva. Los guardias, sin palabras, lo siguieron. Ningún protocolo preveía eso. Ningún manual explicaba qué hacer cuando el Papa decidía caminar con un sinnombre. Y aún así, todo parecía correcto. En los márgenes de la multitud, Sofía seguía grabando. Su corazón apretado, su mente en conflicto. Aquello era real, tan real que dolía. Esto es lo que la fe debería ser, susurró para sí misma. León llevó a Carlo hasta un pequeño comedor cerca del Vaticano. Era discreto, poco conocido, pero era allí donde quería estar. Se sentaron a la mesa. Marta, una hermana de manos, curtidas y mirada dulce, trajo pan y sopa. Carlo se negaba a tocarlo.
No merezco esto. Nadie lo merece, respondió el Papa. Por eso se llama misericordia. El silencio cayó como un manto sagrado. Solo los cubiertos y las respiraciones rompían el momento. Carlo finalmente tomó el pan, y mientras lo partía murmuró: ¿por qué yo? Porque gritaste. Y el cielo nunca ignora un grito del corazón. Aquella tarde, un nuevo capítulo comenzó a escribirse, no en libros, sino en las almas de todos los que presenciaron, y el eco de esa misericordia apenas comenzaba a extenderse. Mientras tanto, dentro del Vaticano, la noticia se difundía. Sacerdotes, cardenales y consejeros observaban la escena en las pantallas, unos incrédulos, otros conmovidos, entre ellos el padre Mateo. Uno de los 15 consejeros más antiguos caminaba apresurado por los pasillos preocupado por la repercusión. El Santo Padre debe ser protegido, debe mantener el protocolo, murmuraba casi como repitiéndose a sí mismo, pero en el fondo lo sabía. Algo nuevo estaban haciendo. En la plaza, Carlo, ahora sentado a la mesa simple del comedor, sostenía el pan como quien sostiene un milagro. Su voz temblaba. Pensé que Dios me había olvidado. Él no olvida a ninguno de los suyos, respondió León, pero a veces esperamos tanto el trueno que no escuchamos el susurro. Afuera, Sofía cerraba su cámara con cuidado. Aún no sabía que ese video cambiaría su vida, que las palabras dichas allí llegarían a más corazones que cualquier titular. Pero ya sentía algo que no sabía nombrar. Francesca, por su parte, caminaba lentamente hacia la salida de la plaza. Pero antes de irse, miró una vez más a Carlo, y algo dentro de ella, una grieta en el dolor, comenzaba a ceder. Aún no perdono, murmuró para sí, pero ya no puedo odiar. Era solo el comienzo, y lo que vendría después aún sorprendería al mundo. A la mañana siguiente, Carlo se despertó temprano sin saber siquiera si ese día sería diferente. Pero ya no estaba sobre las piedras de la plaza. Estaba en una habitación simple, limpia, con una ventana por donde entraba el sol como un nuevo comienzo. Sobre la mesa una vela encendida. Al lado un billete. Se te espera en la panadería a las 6 horas. Marta. La misma hermana que le había servido el pan ahora le ofrecía algo más. Un lugar, un propósito. Carlos se vistió con la ropa que le habían dejado, se arregló el cabello con los dedos y salió. Al llegar, encontró a Marta con el delantal puesto, las manos cubiertas de harina y la mirada firme. Llegaste tarde, pero aún hay tiempo. Sin muchas palabras, ella le enseñó a amasar. El pan no nace con prisa. Cada vuelta de la masa es como una oración, firme, pero con respeto. Carlo escuchó y aprendió, no con teorías, sino con las manos, con el sudor, con el silencio que sana. Pasaron días, luego semanas. La plaza ya no lo veía gritar. Ahora él amasaba pan, y en cada pan dejaba un poco de su historia. En el comedor comunitario los niños comían riendo, los voluntarios servían con alegría, y siempre había pan, aquel pan, hecho por alguien que un día fue olvidado. Luca, el niño curioso que vio al Papa arrodillado, ahora preguntaba a su madre, ¿será ese hombre el que hace este pan? Tal vez, respondió ella sonriendo, pero no solo él está cambiando, creo que todos nosotros lo estamos. En otro rincón de Roma, Sofía editaba el video. Pero ahora ya no era solo un reportaje, era un testimonio. Lloró al volver a ver la escena del Papa diciendo, «¿Por qué gritaste?». Ella misma ya no sabía si su incredulidad podía resistir a tanto amor encarnado. Mientras tanto, Francesca caminaba por las calles con pasos lentos. A veces se detenía frente a la panadería, a veces pasaba de largo. Un día dejó una nota en la puerta. «No estoy lista para hablar, pero estoy orando. Por primera vez en años». Carlo leyó la nota. No sabía quién la había dejado, pero lloró. Y esa noche, al encender su vela, no pidió nada. Dio gracias. Y el cielo, que nunca ignora un grito, también escucha cuando un corazón aprende a susurrar gratitud. En el Vaticano, León XIV permanecía atento a los frutos de aquel gesto simple. Sabía que no se trataba de él,
Se trataba de lo que Cristo podía hacer con un acto de escucha, con una migaja de misericordia. En el silencio de su capilla rezaba: Señor, que nunca tenga prisa por ignorar los gritos que el mundo no oye, que tenga el valor de detenerme, arrodillarme y escuchar. El tiempo pasó, pero algo permaneció. La panadería, ahora conocida como Casa del Pan, se había convertido en un punto de esperanza en el corazón de Roma. Allí no se vendía nada, todo era donado, todo era gracia. Carlos seguía amasando, horneando, sirviendo, pero ahora sonreía con frecuencia. Era como si cada hornada purificara un poco más el dolor antiguo, y una tarde de cielo despejado, algo sucedió. Elena, cuñada de Carlo, apareció en la puerta. Traía consigo un sobre, las manos temblorosas, los ojos duros de quien ha luchado contra el pasado. Él la reconoció al instante y se paralizó. «Él te escribió», dijo ella, extendiendo el sobre. Era Paulo. Carlo lo abrió con cuidado. Las palabras de su hijo eran simples pero penetrantes. «Te vi en el video, no sé si creerlo, pero quería decirte que recuerdo cuando me enseñabas a hacer pan con masilla. Aún lo recuerdo». Carlo leyó y releyó. El papel temblaba entre sus dedos. «Él recuerda», susurró, y en ese instante, como una señal, sonó la campana de la panadería. Era Marta, llamando para otra hornada. Carlo sonrió. «Sigamos. Adelante». En la plaza de San Pedro, un grupo de peregrinos se arrodillaba en oración. Entre ellos, una joven periodista guardaba silencio por primera vez en mucho tiempo. Al fondo de la iglesia, Francesca encendía una vela, y en cada rincón de Roma, donde antes había prisa, ahora había pausa. Pausa para escuchar, para mirar, para arrodillarse, porque la misericordia sigue creciendo donde se siembra escucha. Días después, Carlo volvió a la pequeña habitación en la residencia que le habían cedido los hermanos. Al abrir la puerta vio una nueva nota en el suelo. El mismo sobre, la misma caligrafía. Era Paulo. Otra vez. «Papá, no sé si estoy listo para verte, pero me gustaría seguir escribiendo. Hay cosas que todavía duelen, pero hay recuerdos que regresan bonitos, como el olor del pan». Carlos se sentó en la cama y lloró. Lloró como hacía mucho no lloraba. No de dolor, sino de esperanza. «Esa noche», respondió, con manos temblorosas, pero con el alma firme. «Paulo, hijo mío, gracias por recordar, gracias por permitirme escribir. Cada día que paso aquí es para hacerme digno de una nueva conversación contigo. Con amor, papá». La carta fue dejada en la portería. Elena la recogió días después. No dijo nada, solo asintió. En el comedor comunitario, Marta contó que una anciana que recibía pan había dicho: «Este pan sabe a perdón». Carlos sonrió. En el Vaticano, León XIV se enteró del intercambio de cartas. También sonrió. Le pidió a Antonio: «Avísale a Marta. En la próxima cena comunitaria quiero estar presente». Y en esa cena, entre pobres, extranjeros, niños y voluntarios, el Papa apareció. Se sentó a la mesa. Sirvió sopa, partió pan y miró a los ojos de Carlo con la paz de quien sabe: «Para esto bajamos del palacio. Y por eso valió cada paso». Esa misma noche, después de la cena, León XIV caminó solo por la plaza. La luz de los faroles dibujaba sombras largas y suaves. La ciudad dormía, pero él permanecía allí, en oración. Carlo lo observaba desde lejos, desde la puerta de la panadería. Vio al Papa arrodillarse como lo había hecho semanas antes y entendió: ese gesto no era un momento aislado, era un estilo de vida. Al día siguiente, Marta encontró a Carlo mirando el horno con un papel en las manos. «Es de él», dijo, extendiendo la carta del Papa. «Carlo, hoy entendí algo que ya sabía, pero no vivía. Tú me lo enseñaste, no con discursos, sino con lágrimas, pan y escucha. Gracias. Continúa, porque donde hay pan y escucha, hay cielo. León». Carlo guardó la carta como un tesoro, no por vanidad, sino por gratitud. Y aquella madrugada, al abrir la panadería,
Encendió la vela como siempre, pero esta vez con un susurro por todos, los que aún gritan, porque ahora lo sabía. Cada pan que hacía era una oración, y cada oración hecha con amor era una respuesta. Semanas después, una mañana comenzó diferente. Marta llegó a la panadería y encontró a Carlo ya en la puerta, con el delantal puesto y una cesta en la mano. «Hoy llevaremos el pan al hospital, como sugirió el Papa», dijo él. «Los niños también necesitan pan con sabor a esperanza». Partieron, juntos, por la ciudad que aún despertaba. Las campanas repicaban, y cada paso era una oración. En el hospital fueron recibidos con sonrisas tímidas, miradas curiosas. Carlo se arrodilló ante una niña calva, de ojos vivos. «Este es para ti», ella sonrió. «¿Sabe a cielo?» «Sabe a alguien que te ama sin conocerte», respondió Carlo. De regreso encontraron a Francesca en la puerta de la panadería. No dijo nada, solo extendió un sobre, dentro una frase. «Estoy lista para conversar». Carlo sonrió y lloró. Esa noche escribió una nueva carta para Paulo y una copia la colocó junto a la vela encendida. «Hoy el pan fue más ligero y mi corazón también. El perdón no es olvidar, es recordar con misericordia». Desde lo alto del Vaticano, León XIV contemplaba Roma, no como un pontífice por encima del pueblo, sino como un siervo entre los que gritan y los que escuchan. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Suscríbete al canal Legado de la Fe y sigue con nosotros en este camino, porque aún hay mucho que el cielo desea susurrar. Y en la próxima parte, puede que seas tú quien necesite escuchar.